En este video vamos a revisar cuál es el proceso y las diferentes modalidades en Ecuador para realizar el proceso de importación y bajo las cuales ustedes pueden iniciar sus negocios o sus emprendimientos a partir de las compras de productos que pueden ser importados. Y aquí es preciso mencionar y resaltar cuál es la infraestructura que tiene Ecuador para todas sus operaciones de comercio exterior. Y en el caso marítimo, tenemos que el sistema portuario de Ecuador está compuesto por 5 puertos estatales y 10 muelles privados especializados en carga general y también en petróleo. El principal puerto es el de Guayaquil, que por lo menos mueve el 70% del comercio exterior a través de ese sistema portuario. Aquí también tenemos otros puertos destacados, como son, por ejemplo, Esmeraldas, Manta y Puerto Bolívar. Para la parte aeroportuaria o aérea, tenemos que tiene una infraestructura compuesta por al menos 428 aeropuertos ubicados en lo largo de su territorio. De estos aeropuertos se puede mencionar que los principales en Ecuador son el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre y el Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo. Eso respecto a la parte de la infraestructura. Revisemos ahora cómo está en los cumplimientos y en los índices que revisa el Doing Business respecto a esas operaciones fronterizas. En el área de las exportaciones, tenemos que el tiempo para exportar respecto al cumplimiento fronterizo son 96 horas. El costo con respecto al cumplimiento fronterizo son $560. El cumplimiento documental es de 24 horas y el costo del cumplimiento documental es de $60. Ahora, en las importaciones, el cumplimiento fronterizo es de 24 horas. El costo para ese cumplimiento fronterizo es de $250. El tiempo para el cumplimiento documental es de 120 horas y el cumplimiento documental en cuanto al costo es de $75. Entonces ahí tenemos digamos que un aproximado para esas operaciones de comercio exterior y que es medido cada año por el Doing Business y que nos permite hacer o tener un panorama con respecto a esas operaciones y en cuanto a los costos. Ahora pasemos al proceso de importación. Vamos a revisar las modalidades de importación para el consumo e importación por tráfico postal. Entonces, volvamos a retomar un concepto muy importante, que es una importación. Aquí es válido decir que es el ingreso de mercancías, de mercancías procedentes del exterior y que ingresan a Ecuador cumpliendo todas las formalidades aduaneras, los regímenes de importación y también los tributos o los impuestos respectivos que se causen por ese proceso. Vamos a revisar aquí algunos pasos previos que se deben cumplir y que deben cumplir las empresas antes de una importación, teniendo en cuenta que estos aplican para las importaciones para el consumo, es decir, aquellas mercancías que una vez ingresan al país deben pagar los tributos aduaneros que ahorita los vamos a revisar. En primera instancia, se debe tener la obtención del certificado digital para firma electrónica y que se da o es emitido con un token. Esta certificación es emitida por el Banco Central de Ecuador, quien ofrece el servicio y el cual es necesario para la firma electrónica de la declaración de importación. Entonces aquí hay como un link. Segundo paso, la instalación del Ecuapaz. Y digamos que el Ecuapaz es el que nos permite tener como esa información y acceder a la aduana y consultar cuál es la clasificación arancelaria, vistos buenos y lo que se requiera para la operación de comercio exterior. Tercer paso, registro de importador en el sistema informático aduanero. Aquí las personas naturales o jurídicas ecuatorianas o en el exterior radicadas en el país deben registrarse como importadores en el sistema Ecuapaz, que es básicamente donde se hacen todos los trámites de la aduana. Cuarto paso, se deben conocer todas las restricciones del producto a importar. Aquí hacemos referencia a esas restricciones o limitaciones que tiene una mercancía. Validemos que esa mercancía no esté prohibida y que al momento de llegar al país no sea retenida por la aduana o por las autoridades aduaneras,
o en caso de que requiera un visto bueno, un trámite o un certificado que se pueda expedir antes de que llegue la mercancía a Ecuador. Y finalmente están los trámites de desaduanización de la mercancía, y es que aquí se debe contar con un servicio de agente de aduana autorizado por SENAE, que es básicamente el Servicio Nacional de Aduana de Ecuador, y son ellos quienes se encargan de realizar la declaración aduanera de importación, también conocida como DAI. Entonces, ahí teníamos los procesos como tal, previos a una importación. Ahora vamos a revisar cómo se obtiene el registro de importador. Aquí, importante tener en cuenta el registro, el RUC, que se tramita en el Servicio de Rentas Internas. Para obtener este registro, primero se debe adquirir el certificado digital para la firma electrónica y autenticación otorgada por las entidades que aquí se mencionan. En primera instancia está el Banco Central de Ecuador. Para acceder a esta información podemos entrar a www.ecibce.es y también a Security Data, www.securitydata.net.es. Entonces, ese es el primer paso, consultar en estas instituciones, y lo pueden hacer a través de las plataformas y de los links que aquí les dejo. Segundo paso, registrarse en el portal de Ecuapaz, que como les decía ahora, ahí se realizan todos los trámites de la aduana. ¿Qué se realiza aquí? Primero, actualizar la base de datos. Se debe crear un usuario y una contraseña. Se deben aceptar las políticas de uso y se registra la firma electrónica, que más adelante nos va a servir para firmar todos los documentos de aduana y que se deben presentar en las instituciones correspondientes. Seguidamente vamos con el paso para los trámites de la desaduanización de la mercancía, y en este caso importante se debe tener y contar primero con la asesoría y el servicio de un agente de aduana acreditado por el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, SENAE. Aquí al final les voy a mencionar un listado de cuáles son esos agentes de aduana autorizados y los cuales ustedes pueden contactar para sus operaciones de comercio exterior, específicamente para las importaciones. Un segundo momento es la declaración aduanera de importación DAI, la cual deberá ser transmitida por un proveedor de software en el sistema del servicio del SENAE, es decir, se debe remitir a la autoridad aduanera antes de que llegue la mercancía, de que llegue el medio de transporte al país, en un tiempo no superior a 15 días y hasta 30 días. Esto se debe hacer antes de que llegue el medio de transporte. Si no se realiza, la mercancía queda en abandono tácito. Entonces, para que lo tengan muy en cuenta, los tiempos y el momento en que se debe realizar este trámite. Y tercero, de acuerdo al tipo de mercancía que se vaya a importar, se debe anexar unos documentos que soportan esa declaración aduanera de importación. ¿Cuáles son esos documentos? Entonces son, por ejemplo, los de control previo o los que se deben tramitar antes de la importación, es decir, un visto bueno, el cumplimiento de una norma técnica o el que se emite, por ejemplo, por un ministerio, en este caso el Ministerio de Industrias y Productividad, o cualquiera de esas entidades correspondientes. Y también hay otros documentos soportes como son el documento de transporte, la factura comercial donde se acredite, o cualquier otro documento donde se acredite que hubo una transacción y que corresponde a esa importación, certificado de origen, recordemos validar si Ecuador tiene acuerdos o tratados de libre comercio, que efectivamente los tiene, y validemos si bajo esos acuerdos o tratados tenemos algún beneficio arancelario para que al momento de cancelar esos tributos, pues el costo sea más bajo. Y otro documento soporte son los emitidos por el SENAE o por el organismo regulador de comercio exterior que correspondan a esa mercancía que se está trayendo. Luego, entonces, transmitida esa declaración aduanera de importación, el sistema informático del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, es decir, el SENAE, otorga un número de validación y asigna un canal de aforo que corresponda. Entonces ahí verifica si se hace una inspección física, documental o automática correspondiente a la naturaleza de la mercancía. Ahora bien, vamos a revisar cómo son los impuestos en Ecuador. Lo primero es que hay que determinar el valor a pagar de tributos al comercio exterior.
y estos dependen de la clasificación arancelaria del producto que se va a importar. Recordemos que a nivel internacional las mercancías tienen una clasificación, un código arancelario que nos permite determinar la mercancía, el costo, los vistos buenos y beneficios arancelarios en caso de que se tenga un acuerdo o un tratado de libre comercio. Para revisar su partida arancelaria, lo podemos hacer en Ecuapaz o en la página oficial de la aduana. Ahorita vamos a revisar la página. Aquí debemos tener en cuenta y vamos a mencionar cuáles son los impuestos que se causan sobre las mercancías importadas. En primera instancia tenemos el ad valorem, que es un arancel que se cobra a las mercancías. Son establecidos por la autoridad competente y en este caso se aplica un porcentaje según el tipo de mercancía y se aplica sobre el valor de la mercancía. A ese valor de la mercancía se le suma seguro internacional y flete internacional. Entonces, valor de la mercancía más seguro más flete, sobre ese valor se calcula el porcentaje del arancel al valor. Tenemos un segundo impuesto que se llama FODINFA o Fondo de Desarrollo para la Infancia y es digamos que es un impuesto general donde se aplica el 0.5% sobre la base imponible de la importación, es decir, costo, seguro y flete. Un tercer impuesto, el ICE, impuesto a los consumos especiales. Este porcentaje es variable y está determinado por el Servicio de Rentas Internas de acuerdo a los bienes y servicios que se estén importando. Para ello pueden consultar en la página de servicios de rentas internas que es CRI, pueden ingresar a www.sri.gov.es de Ecuador y ahí entran al link de impuestos y validan el tipo de mercancía que ustedes estén importando y cuál es el valor que aplica. Y en un cuarto impuesto tenemos el impuesto al valor agregado y que corresponde al 12% y se calcula sobre, primero, la base imponible, que es igual a el costo, el seguro y el flete de la mercancía que se está importando. A eso le debemos sumar el ad valorem, que lo tenemos por acá, más el FODINFA, más el ICE. Y eso es el equivalente al valor que se debe pagar por esa mercancía que se está importando. Recordemos que este proceso es muy importante realizarlo antes de traer la mercancía o de importarla, porque esto nos permite determinar el costo y la factibilidad de importar esa mercancía y su competitividad para comercializarla a nivel internacional y hacer comparaciones con otras empresas que comercialicen el mismo producto. Entonces, esto se debe hacer antes de y se paga una vez se presente la declaración de importación ante la aduana. Importante mencionar que hay algunas restricciones para las importaciones en Ecuador. Por ejemplo, no se pueden importar las siguientes mercancías: ácido, elementos para el desarrollo de películas, bonos al portador, motocicletas, llantas viejas, efectos personales, bienes peligrosos definidos por la IATA, documentos importador, hielo seco, vehículos, licor, botellas de licor de muestras, entre otros. Entonces, importante revisar estas mercancías y revisar si tienen alguna restricción y si se puede emitir un documento que garantice o que le dé el aval al importador para importarlas. Si ya son prohibidas es porque por ninguna razón pueden ingresar al país. Bueno, entonces ahí teníamos esa primera parte que corresponde a las importaciones para el consumo. Teníamos el proceso, los trámites y todos los tributos que se deben cancelar. Ahora vamos a revisar el tema del tráfico postal internacional y la mensajería acelerada o courier. Recordemos que bajo estas modalidades se pueden importar mercancías en pequeñas cantidades que no superen los montos comerciales y que en algunas ocasiones pueden tener pago de impuestos o sin pago de impuestos y que bajo esta modalidad ustedes pueden empezar sus negocios para que se vayan capitalizando y después puedan ingresar mercancía por importaciones para el consumo y ya pagando los impuestos respectivos. Entonces aquí bajo tráfico postal vamos a definirlo de acuerdo a al régimen aduanero de Ecuador, donde dice que es el envío de paquetes, bultos y que se hace a través del operador público del Servicio Postal Oficial del Ecuador o de una empresa courier, que en las empresas courier recordemos que está DHL, FedEx, UPS
o las que presten el servicio internamente, y cuyo valor no exceda el límite. Entonces, hay unos límites establecidos. En el caso de Ecuador, hay 7 categorías y que las vamos a revisar a continuación. Entonces, tenemos la categoría A. Esta categoría aplica para la importación de cartas, periódicos, fotografías, revistas, libros, secogramas o información que esté contenida en medios de audio, video, magnéticos, electromagnéticos o digamos que sean electrónicos y que puedan ser para temas judiciales, comerciales o bancarios, y que la finalidad de la importación de estas mercancías no sea comercial y que no estén prohibidas para la importación. En esta categoría, estas mercancías relacionadas aquí, que se listan acá, están libres de impuestos y no requieren ningún documento de control previo a la importación. Entonces, aquí el trámite lo hace la misma transportadora o la empresa de servicio postal oficial. Segunda categoría, categoría B, 4x4. Aquí se permite la importación de paquetes cuyo peso sea menor o igual a 4 kilos y que su valor FOB, recordemos que el valor FOB es el valor de las mercancías puestas en un medio de transporte que se encargará de hacer el tránsito internacional. El valor FOB debe ser menor o igual a $400 y esos $400 son equivalentes a los Estados Unidos de América o que pues equivalgan en otra moneda, o sea, los $400 en cualquier otra moneda. Siempre que se trate de mercancías que no tengan fines comerciales, es decir, compras esporádicas para uso personal, ¿sí? Podrán acogerse a esta categoría las características de valor y peso, es decir, se debe cumplir tanto los 4 kilos como los $400 y que cumplan con las, pues, con las normativas legales, es decir, que las mercancías no estén prohibidas o que si tienen alguna restricción, pues presenten los documentos respectivos. Aquí hay que entender esta nota importante y es que de acuerdo a la resolución 006 del 2021, la aplicación de lo antes indicado, es decir, de la categoría B 4x4, estará vigente a partir del 15 de junio del 2021. Y a partir de esta fecha, es decir, hace un mes y medio, se elimina el arancel específico que era equivalente a $42 por importación. Es decir, que antes se aplicaba un arancel, pero a partir de esta resolución ya no se va a cobrar y ya se elimina también el parámetro de las 5 importaciones de 4x4 correspondientes a $1,000 en el año fiscal. Entonces ya se pueden hacer más importaciones cumpliendo los requisitos de esta modalidad o esta categoría B4x4. Vamos a continuar con la categoría C, llamada 100K o $500. ¿Qué se puede traer bajo esta categoría? Todos los paquetes que pesen hasta 100 kilos y hasta $5,000. Recuerden que se deben cumplir las dos características. Que estas mercancías no entren en ninguna de las anteriores categorías o en ninguna de las que vamos a ver. En esta categoría no se contemplan textiles ni calzado. Ojo, no entran en esta categoría. ¿Qué se puede traer aquí? Teléfonos celulares, solo para personas naturales con documento nacional de identidad ecuatoriana. Pueden importar hasta una unidad, es decir, hasta un teléfono por año fiscal. Listo, entonces si van a emprender un negocio, no lo hagan con el tema de celulares bajo esta modalidad. Si es importación para el consumo, sí, pero recuerden los requisitos, el pago de impuestos. Otras mercancías que se pueden traer, repuestos para la industria o para medios de transporte que se requieran de carácter urgente. Si son para estas industrias y no tienen un peso mayor a 200 kilos, se puede permitir siempre que no supere los $5,000. Entonces miren que aquí hay una excepción. Esta modalidad aplica hasta 100 kilos y $5,000, pero cuando es para estas industrias o para medios de transporte y se requieran de manera urgente, se puede traer hasta 200 kilos sin superar los $5,000.
Otra modalidad u otra nota que nos dicen aquí, se exceptúan las limitaciones de valor y peso de las mercancías señaladas en el párrafo procedente cuando su número no exceda a 10 unidades, considerándose para estos efectos como unidad inclusive los juegos, set o kit conforme a las normas de clasificación arancelaria. Entonces, aquí se puede traer también hasta 10 unidades sin que supere estas características, es decir, sin sobrepasar los 100 kilos y los $5,000. Esta categoría, es decir, esta última de 10 unidades, debe pagar impuesto. ¿Cuál es el impuesto? Entonces, el ad valorem depende de la clasificación arancelaria. El IVA equivale al 12% y el FODINFA, que es el Fondo para Desarrollo, el Fondo de Desarrollo para la Infancia, y es del 0.5%. Aquí el documento de control previo, es decir, si tiene algún visto bueno, debe presentarse para los productos que así lo requieran. ¿Eso cómo lo determinamos? Con la clasificación arancelaria de la mercancía. Vamos a ver entonces aquí algunos productos o algunos ejemplos. Entonces tenemos televisores de 20 pulgadas, ad valorem 5%, IVA 12%, FODINFA 0.5%. Hay unos impuestos específicos que en este caso corresponden a $39.97 por cada unidad. Hay unos documentos de control previo que se requiere la presentación de un certificado del Ministerio de Industrias y Productividad, solo si la importación excede las 5 unidades para el año fiscal y su valor sea mayor a $3,000 por declaración. Entonces, aquí hay unos ejemplos. Con televisores de 20 pulgadas a 32 pulgadas, está el arancel ad valorem, el IVA, el FODINFA, los impuestos específicos y los documentos de control previo. Entonces, estos de esta tablita aplican para esta última categoría, de esta última modalidad de la categoría, donde sí tienen un pago del arancel. Entonces, aquí les dejo la tablita para que ustedes recurran y revisen si los productos que están trayendo están categorizados acá. Pasamos a la categoría D. ¿Qué se puede incluir aquí? Todos los paquetes con prendas de vestir y los demás artículos textiles confeccionados y calzado que no se contemplen en la categoría B, o sea, que no estén en la anterior, en las anteriores. Deberán obligatoriamente declararse en esta categoría y el peso no puede excederse a los 20 kilos ni sobrepasar los $2,000 o su equivalente en otra moneda, $2,000 desde Estados Unidos u otra moneda. Aquí tienen que pagar los siguientes impuestos. Ad valorem 10%, un arancel específico de 5.5 centavos, menos que son dólares por cada kilo de ropa, y en el caso de calzado, $6 por cada par de zapatos. Un IVA del 12% y un FODINFA de 0.5%. Entonces tengan en cuenta los que vayan a importar este tipo de productos que se debe declarar en la categoría D y miren los impuestos que deben pagar. Revisemos la nota. En la primera importación de ropa y calzado de hasta $500 en un año, no se necesitan documentos de control previo, siempre que sean importados únicamente por personas naturales y sin finalidad comercial. A partir de la segunda importación, en esta categoría y que se hagan en el mismo año fiscal, requieren documentos de control previo y estos son licencias de cumplimiento de norma técnica y etiquetado. Entonces, para que lo tengan muy presente los que vayan a iniciar un negocio en este sector de la economía. Vámonos entonces para la categoría E. Aquí están todos los paquetes sin fines comerciales que contengan medicina, equipos ortopédicos, órganos, tejidos y células, fluidos humanos y otros elementos para procesos médicos. Ojo, para procesos médicos. ¿Quiénes podrán hacerlo? Entonces, los que trabajen en el sector de la salud. Asimismo, por ejemplo, se pueden importar bajo esta categoría aparatos para personas con discapacidad o que tengan problemas que estén, digamos que justificados bajo una receta médica. No es que cualquier persona los vaya a importar y vaya a justificar una discapacidad, no, tienen que tener una receta médica. Si van a traer este tipo de mercancías para estas personas,
están libres del pago de tributos siempre y cuando, como les digo, se justifique la necesidad y la receta médica. En este caso, esta categoría, cumpliendo estos fines médicos, no tiene limitaciones ni de peso ni de valor. Tampoco se exigirán documentos de control previo y están exentos del pago de tributos los siguientes productos: aparatos médicos, herramientas especiales y prótesis que utilicen las personas con discapacidades para uso o las personas jurídicas encargadas de su protección. Y tampoco pagarán tributos ni solicitarán documentos a las personas que importen fluidos, tejidos y órganos biológicos humanos para procedimientos médicos a realizarse conforme a la legislación aplicable para el efecto. Entonces tengan muy en cuenta esta categoría, que es muy específica para ese sector de la salud. Vamos ahora para la categoría F, que bajo esta categoría se pueden importar libros o similares, paquetes con libros o similares. Entonces tenemos libros de lectura, no pagan arancel, pero sí pagan FODINFA, el 0.5%. La clasificación o la partida arancelaria es la 4901. Entonces, cuando estén haciendo esta clasificación, ojo, revisen en qué categoría aplican y si tienen pago o no de arancel. Segundo producto, libros para colorear, álbumes, libros de estampas, libros de contabilidad, cuadernos y formularios. Estos sí pagan arancel, pero ojo, se tienen que importar en esta categoría. ¿Cuál es el arancel para estos segundos productos? El 30%, 12% de IVA, 0.5% de FODINFA. Y la partida arancelaria que los clasifica es la 4820. Entonces, para que lo tengan ahí muy presente. Bueno, categoría G, número familiar de migrante ecuatoriano. ¿Qué productos se pueden traer aquí? Los que se clasifiquen en la 980760, que básicamente son las mercancías clasificables en tráfico postal y envíos urgentes. Esta categoría es aplicable para los destinatarios que formen parte del núcleo familiar del migrante ecuatoriano. Esto significa los miembros de su familia que estén radicados en Ecuador, o sea, miembros de personas que estén en Ecuador y que residan en el exterior. ¿Hasta dónde se puede como esa relación familiar? Hasta el 4º grado de consanguinidad y 2º de afinidad. Adicionalmente, que estén registrados en los consulados o representaciones diplomáticas ecuatorianas, es decir, hay una persona que vive en Ecuador y tiene un familiar prestando un servicio diplomático en el exterior. Entonces, a estas personas se les permite la importación bajo la clasificación arancelaria o partida arancelaria 9807, siempre y cuando estén registrados y tengan ese grado de consanguinidad. Bajo esta categoría pueden ingresar paquetes cuyo peso sea igual o menor a 4 kilos y que su valor FOB sea igual o menor a un salario básico unificado que está sobrepasando más o menos los $400. Y no tiene ningún límite en el número de envíos. Entonces, para que lo tengan presente, que este aplica para los familiares de migrantes ecuatorianos. Bueno, ¿qué se debe hacer? Entonces, el registro consular estará interconectado con el Servicio Nacional de Aduanas, SENAE, y los migrantes podrán registrarse online a través del consulado virtual. Bueno, entonces aquí tenemos ya como un resumen de las categorías. Teníamos en la categoría A, documentos, cartas, periódicos libres de tributos. Categoría B, paquetes hasta 4 kilos y $400 libre de tributos. En la categoría C, paquetes hasta 100 kilos y $5,000 requieren algún documento previo de acuerdo al producto importado y hay que revisar el arancel que corresponde a esa clasificación arancelaria, el IVA del 12% y el FODINFA del 0.5%. Categoría D, para prendas de vestir, textiles confeccionados y calzado, hasta 20 kilos y $2,000. Requiere documento de control previo, excepto para la primera vez y hasta un monto de $500. Ahí pues hay unos aranceles, textiles 10%, calzado 10%, adicional al arancel específico, el IVA y el FODINFA. Categoría E están las medicinas con receta médica, solo pagarían el FODINFA del 0.5%.
y lo que son equipos ortopédicos, órganos, tejidos, que sean sin fines comerciales, están libres de tributos. Categoría F, libros de lectura, solo pagan el FODINFA, 0.5%, y ya lo que son equipos de computación y sus partes y los otros libros para colorear, sí pagan un IVA del 12% y FODINFA del 0.5%. La categoría G, para las personas familiares de los migrantes en el exterior, paquetes hasta 4 kilos y un valor FOB hasta de un salario básico unificado estarán libres de tributos aduaneros. Entonces, ahí estaba esa clasificación por courier. Tengan en cuenta en qué sector de la economía van a emprender y cómo se pueden acoplar a esas categorías. Bueno, aquí tenemos un listado de empresas courier. Les voy a dejar el link para que consulten bajo cuáles pueden importar, teniendo en cuenta las categorías y que puedan traer sus mercancías. Entonces, aquí hay un listado. También les voy a dejar el listado de las aduanas que pueden utilizar para las importaciones de consumo o recuerden, si alguna de las importaciones por tráfico postal no cumple estas categorías, inmediatamente pasa a la modalidad respectiva para que lo tengan en cuenta, donde van a requerir un agente de aduana. En este caso, donde lo pueden consultar, entonces se dirigen a aduana.gov.es Ecuador, Servicio Nacional de Aduana del Ecuador. Aquí ingresan a servicios para OCEs y aquí encuentran agentes de aduana. Una vez se dirijan ahí, entonces se les va a abrir este listado con los agentes de aduana que están autorizados. Aquí encuentran el RUC, que es el registro, y todos los datos, quién es la persona encargada y la razón social, donde ustedes ya la podrán contactar y hacer las validaciones respectivas de acuerdo al estado o a la jurisdicción donde se encuentra. También el Servicio Nacional de Aduanas Ecuapaz podrán encontrar, miren que en el primer pantallazo o primer página donde ingresan, encuentran consulta de clasificación arancelaria. Ahí ustedes entonces podrán hacer la clasificación, donde dice ver consulta de arancel, podrán hacer la clasificación para determinar cuál es la clasificación arancelaria, cuáles son los vistos buenos, el arancel y los demás documentos soportes que deban anexar para la importación de cada producto. Es entonces esto lo que tenía preparado para las importaciones de Ecuador. Si hay alguna duda, pregunta o inquietud, les voy a dejar los links de las páginas oficiales donde ustedes podrán encontrar mayor información o información para contactarse, donde les podrán ampliar de acuerdo a la norma respectiva del régimen aduanero, les podrán ampliar todos los requisitos y procesos que deben cumplir.